Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, miércoles 7 de la noche, donde hoy, créanme, mis amigos, nos llenamos de orgullo, de una satisfacción extraordinaria, de una emoción, de poder presentar a ustedes a una persona que representa el concepto de todo lo que ha pasado a Cuba en ese momento de la historia que se ha proyectado con todo lo que hemos estado viviendo. Ese momento fue la famosa invasión de Bahía de Cochinos que marcó prácticamente, debido a la traición, las cosas que nos ha tocado a nosotros como cubanos vivir, y que ese veneno del comunismo se proyectó al mundo entero a través de la mano de ese degenerado Fidel Castro. Sin más preámbulo, quiero presentarles a ustedes a Fran de Varona. Fran de Varona no necesita que yo le haga ninguna introducción. Simplemente voy a reiterar las palabras que dije hace un momento. Me siento lleno de orgullo de poder contar primero con la amistad de él y que nos haya concedido este momento que él está pasando por una situación de salud y ha prestado pues su tiempo para darnos luz sobre lo que pasó durante ese evento que hoy 17 cumple fecha histórica, donde aquí en Miami se presentan a partir de las 5 de la tarde eventos para conmemorar esa situación, ese momento estelar de la historia. Sin más dilaciones, vamos a pasar inmediatamente. Gracias a las personas que se han veniendo suscribiendo al canal. Muchísimas gracias. Si usted es la primera vez que está con nosotros, le invito a que se suscriba, que active la famosa manito arriba en señal de que está de acuerdo con lo que estamos haciendo, o también la campanita para ser notificado. Compartan, que es importantísimo que esta información llegue a otros lugares, a otras personas que necesitan saber y mantener fresco lo que representa la historia para todos nosotros. Sin más dilaciones, muchísimas gracias. Pasemos con Fran de Varona. Mis amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada. Hoy 17, un día solemne para todo el pueblo cubano y realmente con unas repercusiones de carácter internacional. Para eso tenemos a nuestro interlocutor, nuestro gran amigo Fran de Varona, que no necesita que yo le haga ninguna introducción. Así que, de más, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el motivo de esta conversación que vamos a tener en este momento, Fran? Muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Gracias una vez más por darme esta entrevista. Hace 63 años ocurrió la invasión por Bahía de Cochinos, ¿no? Y vamos a hablar de ese tema primero, y después creo que en otro programa hablaremos de mi participación como soldado a bordo del Houston, que fue hundido por nada menos por uno que llegó a ser después general de división. Siempre fue comunista, amigo de Fidel Castro y de Raúl. Y me refiero, no sé si lo ves en pantalla, a este hombre, que fue el que hundió el Houston. Se llama Enrique Carreras Roldás. Que Dios lo tenga en su gloria. Sí, que Dios lo tenga en el infierno, que es donde debe estar. En fin, entonces, eso lo hacemos en la segunda parte, en otro programa, pero ahora... Antes de empezar y robarte 30 segundos, yo escuché un programa que tú hiciste el pasado lunes a las 9 de la noche con el Matías Faría, y de verdad fue impactante, por lo menos para mí, en el sentido de escuchar la historia, porque la historia se tiende a olvidar, se relega como que no tuviera ninguna importancia. La importancia de la historia es el reflejo de evitar repetir situaciones.
y dar honra, evidentemente, a las personas que transitaron eso. Uno pasa nuestra vida tan rápido que resulta ser que cosas que pasan 10, 15 años, la gente ya lo olvida. Así que este programa y lo que escuché yo ese lunes pasado, de verdad te aplaudo porque me dio luces. Y hubo una parte que como tú lo dijiste, va a ser en el próximo programa, pero que tú mencionaste ahí que lo voy a dejar reservado para ese momento que me llamó muchísimo la atención. Disculpa y todo tuyo. Bueno, gracias. Bueno, vamos a explicar primero cómo llegó Castro al poder. Y desgraciadamente fue culpa de la administración de Dwight D. Eisenhower. Él tenía en el Departamento de Estado a dos comunistas. Uno que se llamaba William Wyland, pero en Cuba vivió muchos años con el nombre de Montenegro, porque la mamá de él enviudó y se casó con un venezolano llamado Montenegro, y él vivió en Cuba muchos años y usó ese nombre, Guillermo Arturo Montenegro, el nombre que usó en Cuba. En el 33, cuando estaban tratando de tumbar a Machado, Franklin Delano Roosevelt manda al segundo al mando del Departamento de Estado, un íntimo amigo de él, a reunirse ahí para tratar de tumbar a Machado, y ese señor era un hombre bisexual y que se hizo íntimo amigo y amante de William Wyland. Entonces, así es como William Wyland, este hombre, Sumner Wells, que era su nombre, lo trae al Departamento de Estado, lo mete sin haber pasado ningún examen y lo metió de ramplán porque era su amante. Con el tiempo, este William Wyland, o en Cuba, Guillermo Arturo Montenegro, llega a ocupar un cargo muy importante en los años 50, que era a cargo de todo el Caribe, Centroamérica y por supuesto Cuba, que está en el Caribe, y reportaba a otro comunista que se llamaba Roy Robotham, que los dos trabajaron siempre a favor de Castro, hicieron todo lo posible por derrocar a Batista. Obviamente era un dictador, pero no se compara con un dictador comunista porque había propiedad privada en Cuba, los negocios estaban florecientes, pero era un dictador también. Había llegado al poder a través de un golpe de Estado que dio. Por supuesto, dice que dio el golpe de Estado con la ayuda de Estados Unidos, porque él siempre seguía lo que Estados Unidos le decía. Bueno, entonces, esos dos comunistas, el embajador de Cuba, varios embajadores que hubieron en Cuba, tres de ellos mandaban cable y cable al Departamento de Estado diciendo no deje que entre el 26 de julio al poder, porque Fidel Castro es comunista, Raúl Castro es comunista, Camilo Cienfuegos es comunista, Che Guevara es comunista, y van a meter el comunismo en Cuba si penetra y va enemigo de Estados Unidos. Pero esos dos, por supuesto, ignoraron todos esos cables porque ellos eran comunistas y querían que Castro ganara. Así, había un embajador que estuvo hasta el año 57 y ese lo votaron porque precisamente mandaba cable y cable diciendo no deje que entre Fidel Castro al poder. Y después vino otro embajador del 57 en adelante que se llamaba Earl T. Davis y escribió un libro que yo tengo en mi casa que se llama El Cuarto Piso, en inglés de Fourth Floor, porque ahí esos dos comunistas estaban en el cuarto piso y por culpa de ellos hicieron que el plan fracasara, deliberadamente que fracasara. De todas maneras, Eisenhower era un general de 5 estrellas y les recomendaron que hicieran un embargo de armas contra Batista, que el ejército de Cuba estaba totalmente desprestigiado, era un ejército pequeño, corrupto, que le daban dinero para que no luchara, y estaba bastante demoralizado ya. Pero el 14 de marzo de 1958 le pusieron ya el último clavo al ataúd, que declararon un embargo de armas, que lo hizo ¿quién? El presidente Eisenhower, de 5 estrellas. Él sabía perfectamente lo que era un embargo de armas. Así que él también es responsable por la entrada de Fidel Castro al poder. Mucha gente admira a Eisenhower, yo lo admiro también, pero ahí se equivocó totalmente. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, el Departamento de Estado, como siempre ha estado, está lleno de globalistas del nuevo orden mundial. Y él tenía, después viene la elección donde gana Kennedy la presidencia, que estuvo atacando a Nixon, que no había hecho nada con Cuba,
que era un desastre. Nixon ya se había entrevistado con Fidel Castro en el 59 y le había dicho a Eisenhower, Fidel Castro es un comunista. Nixon lo vio claramente cuando se entrevistó con él, viendo lo que estaba pasando, ¿no? Nixon era inteligente en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, llega al poder Fidel Castro, ¿no? Lo podían haber evitado porque había un candidato muy bueno, que es el presidente de la Constitución del 40, Carlos Márquez Sterling, y había elecciones en Cuba en noviembre del 58. Y si Estados Unidos quería ayudar de verdad a los cubanos, le hubiera ordenado a Eisenhower, a este hombre, que dejara que ganara Márquez Sterling, porque si hubiera ganado las elecciones del 58, Fidel Castro, de 32 años, tenía que bajarse de la loma porque ya había un presidente en Cuba electo, respetado por los cubanos, antibatistiano, y nada menos que el que crea la Constitución, fue el presidente de la Constitución de 1940. Nada de eso se hizo. Dejó que como no le dijeron nada, Batista puso a Rivera Agüero, por cierto, medio hermano de Rivera Agüero, amigo mío de aquí de Miami, es medio hermano de él. Entonces ya con eso, pues, no había cambio con Batista, ¿no? Bueno, así entró al poder. Una vez que vienen las elecciones de noviembre del 60, con el senador Kennedy, John F. Kennedy, que había sido muy fuerte en tus declaraciones, que la administración de Eisenhower era un desastre, que habían permitido la primera cabeza de playa comunista en América, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso era verbalmente. Sí, puro bla bla. Tu administración estaba lleno de globalistas del nuevo orden mundial. El peor de todo, yo conocí a dos de esa administración y conocí al peor de todo, que era Dean Ross. Ese hombre fue presidente por muchos años ¿cómo se llama? Del globalista más grande que hemos tenido. Eh, Rockefeller, ¿no? Me refiero a Rockefeller. Rockefeller siempre estuvo a favor de Fidel Castro, toda una vida estuvo a favor. Lo conoció en el 48, en el Bogotazo, y siempre estuvo apoyando a los comunistas. Y su hija Peggy Rockefeller es comunista, estudió en la Universidad de La Habana, o sea, son multimillonarios comunistas. Sí, eso es increíble entender. Increíble entender eso, pero hay muchos millonarios comunistas también, ¿no? Bueno, en Cuba, ¿quiénes son los millonarios y billonarios, no? Son todos los del gobierno, ¿no? Y el pueblo de hambre pasando hambre y miseria y oprimido todo el tiempo por todos estos años que han pasado. Pero en fin, entonces, Dean Ross, al cual yo conocí, te haré el cuento enseguida, era el que del principio quiso destruirnos. Y todos los consejos que le daba Kennedy era para destruir la brigada. Después de Kennedy, el mayor responsable es Dean Ross, que era un globalista y no seguía órdenes de Kennedy, tenía órdenes de su jefe, que era el globalista más grande que hemos tenido, ya saben, Roosevelt, ¿no? No, Roosevelt, sí, en fin. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Una vez que ya está en el poder, entonces cambia Eisenhower su idea que hacer con Cuba y decide hacer un cambio de régimen. Después que, por supuesto, no hizo nada para impedir que llegara al poder con esos dos comunistas que tenía en el Departamento de Estado. Hasta el embajador de México mandó cable en el 58. Robert Steele se llamaba, porque ahí se estaban entrenando las guerrillas en México. Y él lo veía, ¿no? El embajador lo sabía con la CIA que había ahí también. Y entonces, pues, mandó cable. Ese es el embajador de México, que veía lo que se estaba planeando hacer en Cuba, ¿no? Claro. Y tenía a un comunista, Bayo, que peleó en España a favor de la República, un comunista, y cuando entra Franco se muda para México, ahí se hace rico, y ese Bayo entrenó a toda esta gente y eventualmente Fidel Castro se lo lleva para Cuba y lo hace general. Por cierto, ha sido en Camagüey, ¿sabes? Y igual que el padre de Fidel Castro, ambos pelearon por España en la guerra de independencia. El Bayo y el padre de Fidel Castro igual. En fin, entonces, bueno, los planes deciden escoger a un coronel, Jack Hawkins, que era experto en desembarcos anfibios.
era prestado del Marine Corps y él fue el que planeó la invasión por Incheon durante la guerra de Corea, que fue un éxito, ¿no? Y escogen prestado a ese hombre y a otro de la CIA que se llamaba Jake Sterling, que reportaba al Deputy Director for Plan, que era Richard Bison. Sin embargo, en todos los mítines que tuvieron con Kennedy, los Joint Chiefs of Staff, toda esta gente, el plan era invadir por la ciudad de Trinidad. ¿Por qué Trinidad? Estaba más lejos de La Habana, que después fueron a Vallacochino, más cerca todavía. Trinidad era perfecto. A la derecha tenía las montañas de Cambrai, donde había ya anticastristas peleando a favor de la libertad de Cuba. A la izquierda había un pantano. Adelante había un río. Por lo único que podían entrar a atacar por Trinidad era a través del río. No se podían meter por el pantano, las montañas impedían. También Trinidad tenía una población anticastrista. La CIA estimaba que por lo menos 2.000 o más se unirían a la brigada, que cuando desembarcó teníamos 1.400, pero suficiente armamento para armar una brigada de 15.000 soldados. O sea, Trinidad era el lugar perfecto para invadir. Y si fracasábamos, ahí estaban las montañas de Cambrai, pero no hubiéramos nunca fracasado. Tenía una pista para B-26 que había que alargarla un poquitico más y se traían unas planchas de acero que en una hora se hubieran instalado. Entonces la idea era, la CIA pidió 22 aviones para el primer ataque sorpresivo. Después se redujo a 20 y después Kennedy a última hora lo redujo a 8 aviones. La CIA pidió 22 aviones, le dieron 8 aviones. Kennedy redujo el primer ataque sorpresivo, que iba a ser inefectivo. Los U-2 sabían dónde estaban todos los aviones, pero de un ataque con 22 aviones, hubieran de un solo golpe destruido todos los aviones que tenía Castro, los tanques en Colombia, que le llaman ahora Campo Libertad, estaban uno al lado del otro. O sea que con bombas napalm se hubieran destruido todos los tanques en La Habana. Después se hubiera destruido la refinería a bombazos. No había gasolina en Cuba para mover las tropas de Castro. Atacarían los puentes, atacarían todo, lo cual hacía Trinidad imposible de destruir. La idea era entonces traer de Miami al Consejo Revolucionario, presidido por Miró Cardona. Ahí estaba Tony Barona, estaba Rey, estaba Antonio Maceo, el nieto de Maceo, del patriota, de la guerra de independencia. En fin, ya tenían el gobierno futuro de Cuba. Una vez que viniera ese gobierno en armas y desembarcara en Trinidad, lo cual era imposible de ser destruida, pedirían entonces ayuda a Estados Unidos, a la OEA, como pasó en República Dominicana en 1965. Este era el plan, y triunfaríamos. Habían 20.000 personas en el underground en Cuba y habían infiltrado la brigada ya de nosotros, los tines de infiltración. Ahí estaba, por ejemplo, Javier Soto, estaba metido ahí, mucha gente que tú conoces, y los pusieron en diferentes partes, porque esos también iban a trabajar con el underground, y inmediatamente que se embarcaban ellos a atacar por diferentes puntos. Claro. También había otro grupo presidido por Nino Díaz. Ahí estaba mi amigo Calatayud, que tú lo conoces también, Antonio Calatayud. Estaba Jorge Mascanosa, estaba muchos cubanos, que casi todos eran santiagueros. Y Nino Díaz, por supuesto, peleó con Castro, conocía la parte de Oriente. Ellos iban a desembarcar para hacer un segundo frente, y también la CIA con cosas electrónicas iba a hacer que parecía que la invasión era por Pinar del Río, y de hecho Fidel Castro mandó a Che Guevara con miles de tropas a Pinar del Río porque parecía que iba a ser otro ataque. El plan, si se hubiera seguido intacto, Cuba sería libre, ni tú y yo estaríamos ahora hablando en Miami, viviríamos en Cuba felizmente, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestra familia. Todo eso se echó abajo. Y el mayor responsable fue Dean Rusk, que yo apliqué para cuando era principal, joven, que me dieron middle school principal a los 35 años. Había un programa que se llamaba White House Fellows, que ibas un año a Washington trabajando con el presidente, el vice o alguien del gabinete,
y te daban un entrenamiento fantástico para después te quedaras en el gobierno. Ahí estuvo muchos militares que llegaron a 4 estrellas, que también los cogieron de White House Fellow. Y la entrevista, quedé finalista y la entrevista era en Atlanta. Yo me acababa de graduar, sabía mucho de política, era inteligente, sabía de todo el mundo, de África, de Latinoamérica, que había estudiado estudios de Latinoamérica también. Llego ahí y me encuentro a Dean Ross, presidiendo el comité, el que nos destruyó en la Bahía de Cochino. Dean Ross sabía que mi especialidad era Latinoamérica, porque tenía ya un máster de Latin American Studies, y entonces, ¿qué me hizo el degenerado responsable por la derrota nuestra en el Valle de Cochino? Me hizo preguntas nada más que de África, y todas se las contesté perfectamente bien. En nada me equivoqué, porque yo sabía tanto de África como de Latinoamérica, porque lo leía todo, porque lo estudié todo, y estaba al tanto, como sigo hoy en día, en toda mi vida, al tanto de lo que está pasando en el mundo. Pues él ya me embarcó en Bahía de Cochino y no me dejó llegar a White House Fellow. So, 2 palos me dio ese degenerado que debe estar en el infierno con su amigo Fidel Castro y Raúl y el Che y los demás diabólicos del mundo, porque ese hombre era bien malo, Dean Ross. Pero lo que más me molestó a mí de todo, y te lo tengo que leer, fue las decisiones que hicieron sobre nosotros. Es algo terrible lo que te voy a leer, y toda mi vida me ha molestado enormemente lo que te voy a leer ahora. Porque Kennedy tenía todos esos globalistas en orden mundial, McGeorge Bondi, que era el National Security Council, su hermano, que estaba ahí metido, Orson Schlesinger, que fue otro idiota, que le dijo a Kennedy, anuncia ahora, antes de la invasión, que no hagan tropas americanas que van a estar en Cuba. Tú no le dices al enemigo lo que tú no puedes hacer, la misma idiotez que hace el presidente actual. Le dice Irán, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer, no, tú no le dices a tu enemigo lo que tú vas a hacer. Pues Schlesinger le dice a Kennedy, anuncia que no va a haber tropas de Estados Unidos peleando en Cuba. Y el muy imbécil lo dijo. Y eso hizo que después habían 2 portaaviones afuera de Bahía Cochino, 2 portaaviones, habían cruceros, habían fragatas, los vimos todos. No vi portaaviones, pero vi muchos destroyers americanos mientras viajábamos de Puerto Cabeza a Bahía Cochino. Y ninguno le dieron la oportunidad de defendernos. Ninguno de esos. Con un avión, un solo avión, hubieran tumbado los 7 aviones que le quedaron a Fidel Castro, porque por supuesto el primer ataque fue de 8 aviones. Pero esto fue lo que más me molestó. Esto pasó antes de la invasión y te lo quiero leer porque toda mi vida esto me ha molestado mucho. Este es Dulles, ¿ok? Estaban hablando en marzo 11 de 61, se reunió con los miembros de la administración, con Dulles, ahí se discutió qué hacer con los brigadistas, porque el presidente estaba pensando mejor cancelar la invasión, y Dulles se refirió como un problema, un disposal problem, disposal, como basura que tuvo. Esto fue lo que le dijo Dulles a Kennedy. Si tenemos que sacar a estos hombres de Guatemala, tendremos que traerlos a Estados Unidos y nosotros no podemos permitir tenerlos transitando por el país diciéndole a todo el mundo lo que ellos están haciendo. ¿Qué podríamos hacer con esto si no los enviamos a Cuba? Si traerlos a Estados Unidos queda descartado, desmovilizarlos en aquel sitio crearía aún mayores dificultades. Mentira, si nos dice que se canceló la invasión, nos hubiéramos ido contentos para Miami. No iba a presentar ninguna dificultad. Y ya habíamos ayudado a Idígora Fuente, que tuvo un levantamiento comunista en Puerto Barrio, y fueron los brigadistas que salvaron la democracia en Guatemala. Porque Idígora Fuente, el presidente, nos permitió estar ahí, tuvo una revolución comunista en Puerto Barrio, y fue la brigada que acabó con esa revolución comunista en Guatemala. Por lo menos pudimos salvar a Guatemala de un gobierno comunista, si no pudimos hacerlo en Cuba. Siguiendo leyendo aquí. Si traerlo a Estados Unidos queda descartado, desmovilizarlo en aquel sitio quedaría aún mayores dificultades. Los cubanos están determinados a regresar a su patria y puede que se resistan por fuerza a nuestros esfuerzos de quitarle sus armas y equipos. Aún más, si pudiéramos desbandar con éxito a la brigada, sus miembros se dispersarían descantados y resentidos por toda Latinoamérica. Ellos dirían dónde han estado
y qué estaban haciendo, y por lo tanto podrían haber descubierto las operaciones de la CIA. Y dirían que Estados Unidos, habiendo preparado una expedición contra Castro, se había acobardado, que fue exactamente lo que pasó, ¿no? Eso resultaría en desacreditar a Washington, descorazonar a todos los oponentes de Latinoamérica de Castro, alentaría a los fidelistas en sus ataques a regímenes democráticos, la desmovilización produciría revoluciones pro-castristas en todo el Caribe. Oye, por estas razones, en lugar de desbandar a los cubanos, debemos encontrar medios para ponernos en Cuba a su propio riesgo, a que nos mataran. Claro. Kennedy dijo fríamente lo siguiente: tenemos que salir de estos hombres, es mucho mejor botarlos a Cuba. Dump them, como si fuera una basura que tú echas en un latón de basura. Es mejor botarlos en Cuba que en Estados Unidos. Ese terrible comentario toda mi vida me ha enfurecido porque yo no me considero basura y todos éramos patriotas. No, de basura no tiene nada, al contrario. Bueno, es que pues todo eso es parte de la ignominia que le ha tocado vivir al pueblo cubano, y no solamente. El evento en sí de Bahía de Cochino, tal como es, que fue una inversión con ideas de liberar, ¿verdad? De toda esa idea con la cual se llevó adelante. Y recibir esa traición, porque no hay otra palabra para definir qué es lo que sucedió, una traición. Y eso marcó el drama que se ha proyectado durante todos estos años, 60 y tantos años, pero no solamente para Cuba. Esto ha tenido una repercusión mundial. Estamos viendo lo que está pasando en España, así que ya no estamos hablando de Latinoamérica. Y es el comunismo infiltrado en cada uno de los lugares, que prácticamente la pérdida de Bahía de Cochino es como que le dio la bendición para que todos estos degenerados fueran adelante. Por eso es importantísimo esto, Fran, de que hay la historia, hay que decirla hasta el cansancio, porque la gente, igual que lo que está pasando ahora, que la gente está dormida aquí, el recuerdo de la historia, de eso que sucedió, que eso que tú fuiste partícipe, doliente con toda esa experiencia que tú tuviste ahí, pues la gente simplemente no es que la olvida, sino que está como latente, como que no tiene ninguna trascendencia. Y sí la tiene, la verdad. Claro que sí. Entonces, bueno, pues lo que ocurrió, como dijo este gran hombre que escribió este libro muy bueno, Decision for Disaster. Ah, por cierto, quiero también que yo he escrito un libro en inglés muy bueno, te lo voy a enseñar en pantalla. ¿Cómo no? Este libro se puede ordenar en Amazon por $25, tiene 400 páginas. Lo ves bien. Lo ves bien todo, lo puedes leer. Sí, ese libro me lo obsequiaste tú, lo tengo yo autografiado. Ese libro yo lo tengo. Bueno, te tengo que dar el otro Bahía de Cochino en español que hice, cuando nos veamos una vez más. Pero este libro se vende en Amazon por $25. Y son como 5 libros en uno, porque yo hablo, como dice la portada del libro, Cuba, Bahía de Cochino, el asesinato de Kennedy, que me da lástima que Kennedy, que nos hizo fracasar, y yo sufrí muchos años en la cárcel, como todos los brigadistas, lo asesina Fidel Castro con la mafia de Estados Unidos. Eso está en este libro también, la explicación de quiénes y por qué mataron a Kennedy. Hablo del Vaticano, con un papa comunista que tenemos, y cómo dieron un golpe de Estado a Benedicto XVI para meter a un comunista, el papa actual, y hablo también del nuevo orden mundial. En la introducción es el nuevo orden mundial, porque tengo un libro de 400 páginas, que creo que tú tienes también, de New World Order, ¿no? Pero si vas a Amazon y vas a Google, pones Amazon Books, entonces pones mi nombre arriba en una ventana, Fran de Barona, te lleva a todos los libros que tengo publicados en Amazon, incluyendo este, buenísimo, y lleno, por supuesto, como todos mis libros, de fotografía, ¿ves? Todos los libros míos tienen muchas fotografías. Bueno, en fin, lo que ocurrió fue, por supuesto, que ya habíamos perdido antes de ir a Cuba. Y este gran hombre, Grayston Lynch, dijo: la brigada peleó como tigre, pero la brigada ya estaba perdida antes que ellos llegaran ahí, por todas las traiciones que este hombre vio. Por supuesto, este hombre era la CIA, tenía un barco, habían 2 barcos de apoyo con 12 ametralladoras cada uno, y el nuestro se llamaba el Blagar, el Bárbara J, y donde iba Grayston Lynch, que llevó los hombres rana a Playa Girón,
para que pusieran las luces de los barcos donde tenían. Y de contra, nunca se ha hecho un ataque de noche, pero fue insistido por Dean Ross para que estuviera destruyendo más. Todos los ataques que ha hecho Estados Unidos anfibios han sido con la luz temprana de la mañana, porque tú tienes que ver a dónde va. Una cosa terrible que ocurrió fue que los barquitos que nos habían dado a los barcos obsoletos nuestros de la Segunda Guerra Mundial, Liberty Tide, oxidados, viejos, horribles los barcos, eran bombas flotantes, porque ahí se llevaban bidones de aceite para los aviones, de gasolina, una cantidad de armamento que no podíamos ni siquiera cocinar ni fumar en el barco, porque era una bomba flotante. Entonces, y así eran todos los barcos, ¿no? Entonces lo que ocurrió fue que al llegar ahí, el 17 de abril, nosotros íbamos a desembarcar por Playa Larga. Mi batallón, quinto batallón, como yo, habíamos llegado a última hora. Yo llegué ahí a abril primero, que era domingo de resurrección. Tuve nada más que 12 días de entrenamiento y nos movieron enseguida en aviones a Puerto Cabeza, a la brigada completa. Y ahí estaba mi barco, el Houston, esperándome a mí. Y entonces el batallón 2 iba con nosotros, lo dirigía un gran amigo mío, herido bien mal en Vietnam, bien mal, está herido, todavía vive, pero está bastante mal por las heridas que sufrió en la guerra de Vietnam. Hugo Sueiro, amigo mío, un excelente fue un militar excelentísimo, peleó en Playa Larga con 10 veces gente en contra de los milicianos que venían de Hawái Grande hacia Playa Larga. Creo que hay 17 millas nada más de distancia. Y la otra brigada, el resto de la brigada desembarcó por Playa Girón y ahí se fueron hacia la carretera, fueron hacia Central Covadonga. Ahí había también, igual que de Hawái Grande a Playa Larga, había una parte que era de pantanos. Y o sea que los enemigos no podían entrar por ahí si no pasaban por simplemente una carretera con pantanos a ambos lados. Lo mismo pasó cerca de Central Covadonga. Había una parte así, lo que obligaba al enemigo que tenía que ir por una sola carretera a atacarnos a nosotros. Y por eso tuvieron tantas bajas. Claro, dicho por el propio Fidel Castro. Hay un batallón, las 339 milicias creo que eran de Matanza, que vino por ahí, y por supuesto la brigada lo acribilló, y aparte de eso, 2 aviones de la brigada, Puma 1, Puma 2, un navegante, esos aviones llevaban un piloto y un navegante. El navegante era un primo mío de 19 años que murió. Entonces ellos atacaron con bombas napalm a esos que pasaban por ahí, los 2 aviones nuestros. Los B-26 nuestros tenían 8 ametralladoras y tenían 5 cohetes. Así que ellos dispararon todas sus ametralladoras, tiraron sus bombas, los cohetes, se quedaron ya sin nada que tirar y iban a regresar a Puerto Cabeza. Nada más que tenían 45 minutos por volar aquí, porque fracasó todo, nunca se usó el aeropuerto de Girón. Y entonces, regresando, en la brigada hay un cuadro de mi primo, que se ve que está atacado por un T-33, un jet, y por un Sea Fury. Ese es un cuadro que lo tenemos en la brigada. Ahí estaba mi primo, que era navegante, y otro que se llamaba Chirino, que todo el mundo lo quería mucho, y los tumbaron y se estrelló frente a Playa Larga. Todos los que estaban en Playa Larga vieron ese avión como se destruyó. El segundo avión cometió el error. Discúlpame que te interrumpa. Nos quedan 6 minutos. Y necesitaríamos 20 horas para poder narrar todos los eventos que han sucedido, lo cual es que estamos ya en compromiso de seguir haciendo este tipo de programas, por lo menos para mantener vigencia. Quiero hacer, para que tú me resumas, el día 15 fue el día que comenzó todos los eventos, pero hoy, día 17, aunque estamos sabiendo que este es un programa que está pregrabado, a las 7 de la noche va a haber una serie de actividades. Estuve viendo que son para homenajear. Dame una idea de eso que va a pasar esta noche y nos ponemos de acuerdo para continuar en un siguiente. ¿Cómo no? El 17 de abril, como todos los años, hay un pase de lista en la calle 8 y la 13 avenida del Southwest. Yeah.
y ahí se reúnen los brigadistas, periodistas, amigos de familiares de los nietos, los hijos de los que han muerto. Ahí hay 104 brigadistas murieron en esa guerra. Hay una columna con una llama eterna con los nombres de los 104 brigadistas. Se hace el pase de lista, se menciona un nombre de alguien que murió y todos decimos presente, presente, presente. Eso va a ocurrir a las 5 de la tarde. Ahora sí. Es a las 5, de 5 a 5:30. Inmediatamente después, media hora después, en el Teatro Tower va a haber una santa misa y me imagino que hay con comida para los brigadistas, los familiares. Va a ser así porque en nuestro museo, el antiguo museo que teníamos, nos hemos gastado $2 millones que hemos recogido con mucha dificultad, con ayuda de la ciudad de Miami, con ayuda del gobernador de la Florida, etc. Y entonces ahí lo vamos a expandir. Compramos un edificio de un montón de apartamentos, lo tumbamos, el museo se expande, va a ser el museo más técnico que tenemos en Miami. Tú vas a entrar ahí, te parece que estás en la guerra, testimonio de nosotros que hemos estado entrevistados varias veces. Va a ser fantástico, pero dura año y medio a que salga eso. Y temporalmente la brigada está usando la Óptica López, la alquiló, pues la cerraron y ella alquiló y ahí está temporalmente. Ese que estaba en la calle 8, sí. Exacto, en la calle 8 también. Así que eso es lo que va a ocurrir y bueno, como todos los años se hace eso. Pero lo más importante de todo esto es que hubo un grupo de cubanos que respondimos al deber de la patria. Éramos muy pocos, éramos 1,474 los que desembarcamos, nos hundieron ahí, y hubieron 2 hundimientos por este abuelo, Enrique Carreras Rolás, hundió el Río Escondido. Ahí va mi hermano, en el batallón 6, que era observador avanzado, y gracias a Dios ya él estaba en tierra, y los marineros, cuando vieron ese ataque horrible del Sea Fury, de este abuelo, se tiraron al agua y nadaron y nadie murió, pero ese Río Escondido explotó como una bomba atómica. Bueno, porque imagínate, con todo, es una bomba flotante, y le metieron 2 o 3 roques, eso voló que parecía una bomba atómica. Y ese mismo hombre, cuando hagamos otra entrevista, que me vas a hacer después, hundió mi barco en Houston también. Fue Enrique Carreras. Esa parte de la historia es lo que quiero referenciar, que escuché en el programa del pasado lunes. No da para más el tiempo, Frank, lamentablemente por las condiciones de convenio que hay con Zoom para esto, pero sí ahora hablamos por teléfono, nos ponemos de acuerdo para programar esta serie de programas. Mis amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. La persona que tenemos aquí, Frank de Varona, es un héroe de esos eventos. Fue el hombre más joven presente en esa, pero eso se va a hablar ahora continuamente en un programa inmediato que vamos a hacer. Un abrazo para ti, Fran. Muchísimas gracias por esta luz que nos das en todo esto y ya estamos en compromiso. Bueno, gracias por la entrevista, Gustavo. Muchas gracias. Gracias a ti, por darnos esta oportunidad para nosotros que tantas personas están escuchando. Hasta una próxima oportunidad. Café.